Depende cómo el Señor nos tome en esta mañana. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor amado, porque solo tú la mereces, tú eres digno. Solo tú, Jesús, eres digno de la gloria y la honra en este lugar. Todo lo que hacemos es para agradarte a ti. Las alabanzas fueron tuyas, Señor. Toda la adoración, Señor, fueron tuyas. Recíbelas, Padre. Llegó el momento de escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y reconozco, Padre, mi dependencia en tu Santo Espíritu, Dios. Tú me conoces mejor que nadie. Y tú sabes que soy un hombre imperfecto, Señor, lleno de errores. Pero aquí estoy, Dios, dispuesto a que tú me uses, Padre, para traer una palabra de consolación, de exhortación y de edificación a tu iglesia, Dios. Prepara la mente y el corazón de cada uno de ellos, Dios, para que esta palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%, Dios. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo, tú ya estás en este lugar. Gracias te damos. Y la iglesia de Dios dice, amén. Dale un aplauso al Señor. Voy a estar leyendo una porción de las Escrituras que muy usual, muy seguido yo la uso para hacer presentación de nuevos miembros en la iglesia. Y está en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 43 al 47. Cuando estés ahí me dices, ya, pastor. Hechos 2, 43, 47. Si no lo tienes, nuestro hermano escriba allá, va a poner los textos en la pantalla. Él nos está ayudando ahí. Más que no sean perezosos y no confíen en Kevin, que si no traigan su Biblia, ay, que el hermano Kevin las pone allá, ¿para qué voy a llevar mi Biblia? No, un día se va a enfermar y no va a venir, ¿y usted qué? Dice así la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en esta hermosa mañana. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Miren, hermano, está hablando de la iglesia del libro de los Hechos, la primera iglesia que existió. En todos ellos vino un temor reverente hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Yo pensando en este tema, iba hacia mi trabajo manejando y salió una alabanza muy viejita de Paola Marino que decía: a la escuela dominical voy. No sé si alguno la ha escuchado. Ha llegado la hora de aprender. Ha llegado la hora de aprender de Dios en la escuela dominical. Y me acuerdo que en aquellos tiempos los niños no eran un sacrificio para nosotros ir a la iglesia. Nos gozábamos, estábamos desesperados por ir a la escuela dominical. Era un temor reverente hacia el altar, hacia las cosas de Dios en las iglesias antes. Que yo me puse a llorar y yo digo: Señor, anhelamos esos tiempos. Anhelamos que tu Espíritu Santo venga y ponga un temor reverente sobre nosotros, en nuestros corazones, hacia las cosas santas tuyas, hacia el altar, hacia la iglesia. Se ha perdido la reverencia hacia las cosas de Dios. Ya no hay temor. A veces vemos niños corriendo, los padres no dicen nada, trayendo comida, bebida, los padres no dicen nada. Necesitamos regresar a ese temor reverente hacia las cosas de Dios. Era muy lindo esos tiempos. Mucha pureza, mucha limpieza, muchas cosas hermosas. Y cuando leo esto, viene eso a mi mente. Un temor reverente vino sobre todos los apóstoles. Y escucha lo siguiente que dice: y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Creo que muchos de nosotros no llenaríamos el currículo para pertenecer a esta iglesia. Si con el diezmo lloramos, peleamos, que no es de la Biblia, que no es del Nuevo Testamento. Si para dar a Dios peleamos,
Ahora, no entraríamos muchos de nosotros a la membresía de la iglesia apostólica. Vendían todo lo que tenían y los ponían al servicio de los necesitados. Les doy un ejemplo, claro, visible para ustedes. ¿Ven la canasta? Está llena. Y ya se va a terminar marzo y la canasta vacía. Porque no pensamos en el prójimo. La canasta se llena con granos básicos, con cosas que ustedes traen, no para los pastores, sino para la necesidad que hay de alguien aquí dentro de la iglesia, para los que tienen necesidades. Y si no hay necesidad entre nosotros, la vamos a dar afuera, donde alguien tenga alguna necesidad. Pero miro, hermano, hace 3 meses, un mes atrás, se repartió la canasta llena. Y ahora nadie puede poner siquiera un granito de frijoles ahí para alguien. Se nos ha ido la sensibilidad hacia las demás personas. Verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor Jesús añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué escritura más maravillosa! ¡Qué modelo de seguir para las iglesias de hoy en día! Esta escritura, debemos de llegar al nivel de esta iglesia apostólica. Nosotros, la iglesia de Cristo en estos tiempos, tenemos que reflejar no solamente la humildad, no solamente el temor de ellos, sino el poder y la unción del Espíritu Santo que estaba en ellos. También nosotros tenemos que reflejar eso hoy en día. Y como pastor, hay un deseo muy grande en mí desde que Dios me llamó al ministerio de pastor, de poder reflejar en nosotros como iglesia la vida de estos primeros cristianos. Hay una carga en mí, yo sé que no solamente en mí, hay muchos pastores que quieren también reflejar la iglesia del libro de los Hechos a la iglesia donde estamos pastoreando, pero al mismo tiempo existe una preocupación porque yo veo cada vez más cómo nos vamos alejando de ser la iglesia que yo deseo que seamos. Porque el pastor lo conoce a todos ustedes. Y los primeros cristianos verdaderamente amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. Y debemos de entender que la pasión y el amor por nuestro Señor Jesucristo debe ser aún mayor que todos nuestros problemas. No hay problema que sea mayor o que pueda ser mayor que la pasión, que el amor, que el deseo que yo tenga de encontrarme con el amado Espíritu Santo en medio de la liturgia, en medio del culto, en medio de la predicación. Yo traigo bronca, yo traigo problemas, pero no me importa. Mi pasión, mi amor, mi deseo de conocer a ese Dios verdadero es mayor de todas las broncas que yo pueda traer en esta mañana. Y yo he venido para encontrarme con el amado Espíritu Santo, porque es el único que nos va a poder hacernos igual que la iglesia del primer siglo. Y me entristece. Estoy cansado de mirar cristianos muy sensibles. No como los primeros cristianos, mis amados. Los primeros cristianos, ellos no buscaban posiciones. Ellos no buscaban la fama, ellos no discutían de por qué mi carro es mejor que tu carro. Los primeros cristianos no discutían de las casas, de que mi casa es mejor que tu casa. Ellos no discutían en cosas vanas. Normalmente ellos llevaban el evangelio de Jesucristo en su corazón. No discutían por quién mejor toca, por quién mejor canta, por quién mejor alaba. Ellos solamente se enfocaban en darle adoración al Rey de Gloria desde el fondo de su corazón. A ellos no les importaba que fueran sacrificados por Cristo, porque el amor de Cristo en ellos era mucho mayor que los problemas y las persecuciones que ellos enfrentaban. El amor
de Cristo se reflejaba en cada uno de ellos, mis amados. Eran hombres verdaderos, hombres y verdaderas mujeres de fe. Y en las iglesias hoy poco se puede predicar de Jesucristo crucificado. Hoy en día se predica de cuánta fortuna tú puedes tener al convertirte al cristianismo. Hoy se comparten temas que valen la cruz de Jesús. Hoy se comparten temas donde nada que ver la cruz de Cristo, nada que ver con la cruz del Evangelio. Amada iglesia de Dios, presta atención. Necesitamos nosotros volver a la locura de la cruz del libro de los Hechos. Necesitamos nosotros volver al evangelio sin mancha, al evangelio no adulterado, al temor que había en los cristianos del primer siglo. Necesitamos en estos tiempos volver a ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, que reflejaba el poder de Dios. Los santos de antes, no de la iglesia apostólica, los santos después de la Reforma, ellos eran menos que nosotros en cantidad, pero menos de ellos hacían mucho que muchos de nosotros juntos. Muchos. Porque su énfasis era muy distinto al énfasis de nosotros. El centro de ellos en sus mensajes era Jesús, era el pecado, era el infierno. ¿Sabías tú? El mensaje más famoso de Jonathan Edwards en aquel entonces era: pecadores en las manos de un Dios airado. Si yo voy a una congregación con ese tema que me invita, el primero que me corre es el pastor. ¿Cómo vas a predicar eso? ¿Dónde está la iglesia del Señor Jesucristo hoy, mis amados? Muchos están discutiendo, están metidos en discusiones de religión, mientras muchos solo piden oración porque están exponiendo su vida en medio de una generación maligna y perversa. Mi pregunta es: ¿dónde están los cristianos como los que acabamos de leer en esta mañana? ¿Dónde, mis amados? Nuestros hermanos que están siendo perseguidos allá en el Medio Oriente, allá en China, en Corea del Norte, ellos no están pidiendo puestos, ellos no quieren que se les llamen apóstoles, ellos no quieren que se les llamen profetas, ellos no quieren dinero, ellos no quieren fama, ellos no quieren edificios grandes, ellos no piden ser llamados apóstoles ni profetas, simplemente ellos se regocijan en saber que son cristianos. Y muchos hoy en día de nosotros somos una generación de papel que cualquier cosa en la iglesia nos afecta y nos saca de la casa de Dios, porque el pastor no me saludó, porque la hermana no me extendió la mano, porque el hermano me quedó viendo mal, porque el pastor me hizo esto. Inmediatamente nos vamos de la iglesia. ¿A dónde está parada la iglesia hoy en día? Amados, tenemos que volver a la reflexión, tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver al evangelio de Jesucristo, al evangelio de poder, de milagros, de prodigios, de señales, al poder, al evangelio no adulterado. Y existe en la Biblia, existe un modelo de referencia para las iglesias de hoy en día. Existe un modelo de referencia para nosotros como iglesia, y esa referencia lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, la primera iglesia de la historia de la iglesia. Así como nuestro modelo de referencia como cristiano es Cristo, Él es nuestro modelo, estamos siguiendo ese modelo. Dice la Biblia que cada vez que nos vemos al espejo tenemos que reflejar la gloria en Cristo de nosotros, pues también la iglesia tiene una referencia, y es la iglesia apostólica. Cada vez que nosotros hagamos algo tenemos que reflejar la iglesia apostólica, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Así como ellos hacían milagros, también hoy podemos hacer milagros, porque el Espíritu Santo de ellos es que tú también tienes y que yo tengo aquí conmigo. Y yo sé que muchos teólogos y pastores, quizás bautistas,
se pararían en contra de lo que yo estoy diciendo ahorita y me dirían que la iglesia del libro de los Hechos fue una iglesia única y que no se volverá a levantar otra iglesia como esa iglesia. Yo sé que muchos teólogos piensan así, muchos pastores piensan así, pero bueno, yo quiero decirle en esta mañana que yo no pienso así. Yo, su pastor, Donald Obando, pastor de Iglesia de Dios, Fresca Unción, yo no pienso así. Yo sí creo que la iglesia tiene que tener un referente y tiene que buscar ser como ese referente. Y el referente para nosotros como iglesia es la iglesia que encontramos en el libro de los Hechos. Pero el error que muchos de nosotros como pastores cometemos hoy en día es bajar la verdad de la palabra de Dios al nivel de mi experiencia ministerial o de mi experiencia como pastor o como miembro de una iglesia. Y ese es un error tremendo que nosotros estamos cometiendo hoy en día. Porque yo no puedo decir que los milagros ya no existen solamente porque no hay milagro en mi ministerio. Yo no puedo decir que el don de lengua ya no existe solamente porque yo no puedo hablar en lengua. Yo no puedo limitar la obra del Espíritu Santo a mi experiencia. Es todo lo contrario. Mi experiencia tiene que estar al nivel de la palabra de Dios. O sea que yo tengo que buscar una experiencia que esté al nivel de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que en mi nombre habrán estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, es porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Tenemos que ver lo que dice la palabra, no lo que yo estoy viviendo. Muchas personas están dentro de iglesias pentecostales, pero nunca han hablado en lengua. Pero eso no quiere decir que Dios no obre en el don de lengua, que Dios no obre en el don de profecía, en el don de sanidad. Y ese es el problema de muchos ministerios, de muchos pastores, que no creen que el Espíritu pueda fluir de esa manera. ¿Por qué? Porque están poniendo su experiencia, la verdad de la palabra de Dios, al nivel de su experiencia. Están bajando la gloria de Dios a la experiencia que ellos están viviendo, y eso no tiene que ser así. Mi experiencia tiene que ir al nivel de la palabra de Dios, al nivel de la palabra de Dios. Yo no puedo decir que Dios no sana solamente porque a mí no me ha sanado de un cáncer. Yo no puedo decir que Dios no sana solamente porque no ha salvado a mis hijos. Yo sigo creyendo, aunque Dios no me haya sanado, yo creo que Él es un Dios que sana y que la iglesia debe experimentar hoy en día esos milagros maravillosos como la primera iglesia. Nosotros tenemos que ir a ver lo que dice la Biblia, no lo que dice la experiencia del hermano Brian. ¿Están aquí? Porque la base de nuestra vida cristiana es lo que está en la palabra de Dios. No es la experiencia de uno de ustedes, sino lo que está en la palabra de Dios. Tu experiencia tiene que ir acorde con el nivel de la palabra de Dios, no la palabra de Dios con tu experiencia. Tú no vas a limitar a Dios. ¿Está aquí la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ella dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y el hecho de que yo no las vea no quiere decir que no sea cierto. Solo porque no vea señales, solo porque pongo mano en enfermo y en vez de sanarlo lo mando a la presencia del Señor más pronto, no quiere decir que no traigo esas señales. Si la Biblia lo dice, es porque pasa así. Pero hoy el error de muchos es que tratamos de encerrar a Dios. Cometemos ese error de que porque mi ministerio pastoral, mi iglesia no obra, no hay milagro, no se mueve el Espíritu Santo. Pues entonces yo pienso que ya el Espíritu Santo no se mueva. No, algo nos está haciendo falta. Si somos pentecostales, amados, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que clamar por esa presencia. Necesitamos lo que ellos tenían vivo, palpable en sus vidas. Ellos conocían, ellos enseñaban y ellos predicaban del Espíritu Santo. ¿Está aquí, iglesia? ¿Y qué tan importante es el Espíritu para ti? Es mi pregunta hoy en esta mañana.
Muchos pastores hemos cambiado al Espíritu Santo por la modernidad de las iglesias, por las luces, por las cámaras, por los programas, por los títulos académicos. Y escuche algo, quiero hacer un paréntesis. Ustedes, los que me conocen, saben que yo no estoy en contra de todas estas cosas. A mí me encanta usar la modernidad como un medio nada más para evangelizar o para hacer algo mejor para la gloria de Dios. Pero mi énfasis no son los estudios, mis estudios. Yo tengo estudios pastorales, ministeriales, tengo una licenciatura en teología, pero yo no ando poniendo mis cosas en primer lugar antes que el Espíritu Santo. Yo prefiero ser un analfabeta, alguien que no sabe leer, pero que el Espíritu Santo se mueva en mi ministerio, amada iglesia. Pero hoy muchos hemos cometido el error de poner el enfoque en la modernidad. Algunos ponen luces, algunos cámaras, algunos programas, títulos académicos. Escuché a alguien decir por ahí que hoy en día tenemos que tener un equilibrio entre la modernización de la iglesia y el Espíritu Santo. Y esa es una trampa. Esa es una trampa muy tentadora, muy peligrosa, pero no es cierto. Porque tú no puedes tener un equilibrio entre la presencia de Dios y la modernidad. Porque si la ponemos al mismo nivel, estamos diciendo que la modernidad es igual que la presencia de Dios. Y amados, la modernidad, las luces, las cámaras son herramientas, pero no podemos tener un equilibrio porque la presencia de Dios tiene que ir en primer lugar en nuestra liturgia, en nuestra vida y en nuestro ministerio. Sin la presencia de Dios no vamos a avanzar, no vamos a ir a ningún otro lado. El Moisés le dijo al Señor: si tu presencia conmigo no va, no mande ángeles, no mande arcángeles. Yo quiero tu presencia para que vaya guiando mi vida. Mi preocupación como pastor es que veo una iglesia, veo una generación hoy en día que no ha llorado delante de la presencia de Dios en los cultos como otras generaciones lo hacían. Podemos ver hoy, ahorita en la liturgia, la mayor gente que estaba quebrantada en esta mañana eran los adultos. Y no veo una generación de jóvenes quebrantarse delante de la presencia de Dios en medio de la liturgia como en los tiempos de antes. Y escucha bien, yo no estoy diciendo que tienen que ocurrir lo que a nosotros nos ocurrió, escuchen bien, pero sí tiene que ocurrir esos encuentros gloriosos con la presencia de Dios que nos dejaba con una sensación de que lo único que importaba y lo único que necesitábamos era a Él. Eso es lo que anhelo en mi corazón, que los jóvenes, los niños, los adolescentes de Fresca Unción puedan experimentar un encuentro con ese Dios verdadero, ese Dios a través del Espíritu Santo. Me preocupa ver una generación que no ha experimentado un encuentro real, un encuentro genuino con el Espíritu Santo, simplemente porque hay muchos payasos predicando que eso ya pasó, que si ya aceptaste a Jesús, con eso basta, y tratan de buscar otras alternativas para las iglesias. Hoy en día la iglesia se ha vuelto muy intelectual, muy doctorada, pensando que un doctorado traerá avivamiento a su iglesia, cuando no es así. Me preocupa que pensemos que podemos vivir o venir o tener una iglesia sin el Espíritu Santo, y eso a mí me preocupa, porque los títulos, los estudios, los programas están ocupando el lugar del Espíritu Santo en muchos altares hoy en día, y no tiene que ser así. Yo quiero decirle en esta mañana que el único que va a traer un avivamiento a Fresca Unción se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo. El personaje más importante, Brian, más impresionante, del que ellos más hablaban en el libro de los Hechos, era el Espíritu Santo. Lee el libro de los Hechos. Ahí está el modelo a seguir de nosotros. Lee esa iglesia.
Él era el personaje más importante, más impresionante del libro de los Hechos. Yo me pregunto hoy, ¿qué tanto dependes tú hoy en día del Espíritu Santo? Es más, yo te aseguro que hay jóvenes que ni saben que existe un Espíritu Santo. Yo le he dicho a ustedes, y lo vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si Dios quitara el Espíritu Santo hoy en día de fresca unción? ¿Te darías cuenta? Cuando yo oí esa frase del doctor Martin Lloyd, que si Dios decidiera quitar al Espíritu Santo de la iglesia, muchas iglesias hoy no se darían ni cuenta, porque no están dependiendo del Espíritu Santo. Y yo me daría cuenta, si Dios quita el Espíritu Santo, porque podemos vivir nuestra vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Sabías tú? Hay muchos cristianos que viven su vida cristiana sin el Espíritu Santo. Están vacíos, están huecos, no hay gloria, no hay presencia, no hay milagro, no hay un obrar, no hay un compromiso, porque el que trae compromiso a la vida de nosotros para Él es el Espíritu Santo. Y muchos cristianos hoy en día en las iglesias reflejan una vida sin el Espíritu. Iba a decir algo, pero lo veo muy serio, no me vayan a apedrear. Me hago atrás de Brian, que le caiga a Brian las pedradas. Muchos de los que están aquí esta mañana tienen cara de que no quiebran ni un plato. Pero no es así. No es así. Dios los conoce a cada uno de ustedes. Y Dios sabe qué tanto está actuando y viviendo y impulsándote y guiándote el Espíritu Santo en tu vida. Más que yo. Porque el Espíritu Santo no te va a guiar a los deseos de la carne. ¿Aquí en la iglesia? Por eso les digo, mis amados, porque yo sé lo que estoy diciendo. Si Dios quitara el Espíritu Santo hoy en día, muchos de nosotros no nos daríamos cuenta. Seguiríamos viviendo nuestra vida cristiana igual. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lamentablemente hemos apagado, contristado y resistido al hermoso Espíritu Santo. Y Él ya no está obrando en nosotros como tenía que obrar. Es tiempo de que nos levantemos y que anhelemos y le gritemos al Señor: ¡vuélveme el gozo de mi salvación! Y que tu Espíritu amable me sustente. Me preocupa ver jóvenes no quebrantados, mis amados, en el altar, clamando, buscando la presencia de Dios. Me preocupa que pensemos que podemos ser una iglesia de Dios sin el Espíritu Santo. Eso me preocupa. Me preocupa escuchar colegas del ministerio, mis amados. ¿Y sabe cómo le iba a poner esta prédica? Estoy cansado. Así le iba a poner. Yo no pongo título. Kevin le pone título a mis prédicas cuando las sube a las redes sociales, al Facebook o al canal de YouTube que tenemos. Él le pone los títulos, pero yo no pongo títulos. Y después no le voy a poner títulos. Si le quiero poner un título, estoy cansado. Porque estoy cansado de ver cristianos tan tibios, tan simples, sin falta de compromiso. Estoy cansado de ver cristianos que no claman, que no lloran a un Dios poderoso. Estoy cansado de ver gente que no pueda creer que Dios puede sanar tu enfermedad, que no pueda creer que Dios puede levantar a uno de los muertos. Estoy cansado de ver gente así, mi amado. Me preocupa ver colegas del ministerio cuando estamos reunidos haciendo un énfasis muy marcado en de que saques tu doctorado, saques tu maestría, sácalo, sigue estudiando, saca esto, pero un énfasis muy marcado en sacar estudios académicos, mi amada iglesia. Y en vez de decirnos y aconsejarnos, busquen la llenura del Espíritu, que la iglesia se meta en oración, que la iglesia busque el Espíritu Santo. Eso me preocupa, porque lo estamos contristando y lo podemos apagar. Pensamos que los estudios académicos pueden hacer la obra que solo hace el Espíritu Santo. Y no es así, mis amados. Y yo no estoy en contra de los estudios. Ustedes saben que no.
Yo lo estoy impulsando a ustedes para que vayan al instituto, saquen sus estudios ministeriales, como yo saqué mis estudios ministeriales. Pero ese no es el punto. Mi punto es que muchos están dando un énfasis marcado solamente a lo académico y no al Espíritu Santo, que es el que solo Él puede traer el crecimiento a nosotros. Cuando los primeros cristianos necesitaban un consejo, cuando ellos tenían problemas, siempre le preguntaban al Espíritu Santo. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en una carta que escribieron los apóstoles, ellos dijeron: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros enviarlo a Pablo y a Bernabé. Y en cierta ocasión el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice: Pedro, apártame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. ¿Tú crees que te puede hablar? Es que yo nunca lo he escuchado y por eso pienso que ya eso se acabó. Era para eso. Así dicen muchos. Están bajando la verdad de Dios al nivel de su experiencia. Aunque yo muera siendo pastor, si yo muero siendo pastor y en todos mis años de ministerio yo nunca escuché la voz de Dios, yo moriré creyendo que Dios sigue hablando a las personas. Porque no es mi experiencia lo que define quién es Él. Es su palabra que define quién es Él. Y aunque yo no vea milagro en mi ministerio, aunque yo no escuche la voz del Espíritu en mi ministerio, a mí no me importa. Yo sigo creyendo que Él habla, que Él sana, que Él hace prodigios, que Él hace milagros, que Él es el único que convence al pecador de sus errores. ¿Está aquí, iglesia? Y aunque no te sane una enfermedad, tú tienes que seguir creyendo que Él es Jehová Rafa. ¿Sí sabe lo que le pasó a David? David tuvo una bebé y cayó en fiebre y le estaba suplicando a Dios que le sanara a su bebé. Y Dios lo dejó morir. Dios no lo escuchó. Y pasó en ayuno, en oración, en silicio, encerrado en el cuarto, orándole al Señor, pidiendo: sana al bebé, sana al bebé, sana al bebé. Y Dios no quiso. A Dios no le plació sanarlo. Y no lo sanó. ¿Y sabe qué escribe David luego en el Salmo? Él es el que sana todas mis enfermedades. Es que una experiencia con Él no va a definir lo que Él es. Aunque no sane a mi hijo y no me sane a mí, yo sigo creyendo que tú tienes el poder para sanar cualquier enfermedad. Necesitamos creer eso otra vez. Ya voy terminando, hermano. ¿Me dan 5 minutos? El primer tema de que ellos hablaban a los nuevos convertidos era el Espíritu Santo, la iglesia. Recuerdo cuando Pablo abre la iglesia de Éfeso en el capítulo 19 del libro de los Hechos, la primera enseñanza que le da a los 12 discípulos que él encuentra, le dice: ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Y la iglesia le dice: ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Así hay muchos jóvenes hoy en día que ni siquiera saben que existe un Espíritu Santo. Jóvenes pentecostales, amados, tenemos que motivar a nuestros jóvenes. Tenemos que hacer culto de oración de jóvenes donde puedan tener una experiencia real, genuina con el Espíritu Santo. Mi pregunta es: ¿tú sabes que hay un Espíritu Santo? ¿Sabes tú que existe un Espíritu Santo? Él es el único que nos va a llevar a ganar las almas a nosotros. No son las estrategias, no son los títulos. Él es el Espíritu Santo, el que convencerá al mundo de pecado, dice la palabra de Dios. Él es el único que nos va a llevar a tener un enfoque en las almas y no en los números. Me preocupa, estoy cansado de ver a muchos pastores que están enfocados en los números, y no en las almas. Queremos llenar las iglesias, queremos que estén llenos. Pero enfoquémonos en ganar las almas, en llenar el reino de los cielos.
dice que su preocupación es que sus iglesias estén llenas, pero no el reino de los cielos. Y no importa si está llena de pecadores no convertidos, a ellos no les importa, ellos quieren ver números. Pero no quieren ver almas realmente cambiadas y transformadas por el poder de Dios. Cuando nuestro enfoque es el enfoque correcto, Él nos dará lo que la iglesia necesita. Dice la Biblia, y Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Pero antes de eso, había en ellos un temor reverente, dice, por las cosas de Dios. A ellos tenían todas las cosas en común primero. Había temor reverente, todas las cosas en común. Vendían las propiedades, daban dinero o las cosas básicas a los que necesitaban. Entonces, Dios añadía a la iglesia lo que tenían que ser salvos. Pero hay un orden. Hoy queremos primero que Dios llene la iglesia, pero no hay temor reverente a Dios. No hay temor reverente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes que vinieron hoy vinieron al altar? 2 conté yo, 3 al altar. Los chavos oraron, los de la alabanza. ¿Pero cuántos de ustedes vienen tarde? Y no le da tiempo ni de postrarse a Dios. No hay temor reverente. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Llena mi iglesia de almas. ¿Sabes qué? No va a decir el Señor. ¿Sabes qué? Cabezona. Primero quiero ver un temor reverente en ti. Primero quiero verte llegar temprano. Quiero ver que tengas todas las cosas en común. Que no tengas odio ni envidia de nadie en tu iglesia. Que ayudes al necesitado en tu casa primero y luego afuera. Y yo voy a añadir a tu iglesia lo que han de ser salvos. Necesitamos volver a las sendas antiguas. ¿Sabes por qué ellos hacían milagros y prodigios? Porque tenían al Espíritu Santo. Él provocó en cierta ocasión una cruzada de milagros que a través de la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Dónde está esa iglesia hoy en día? ¿Dónde está? La modernidad nos está alejando más del punto de referencia. Y qué pena escuchar predicadores payasos decir que la iglesia de hoy en día no necesita milagros, decir que los milagros no salvan a nadie. Pero quiero decirles 2 cositas solamente a esos predicadores, o si tú eres uno de los que piensa de esta manera. ¿Sabías tú que la Biblia dice en Hechos capítulo 2 verso 22 que Dios respaldó el ministerio del Señor Jesucristo? Estaba respaldado y confirmado por Dios por los milagros y prodigios que Él hacía. ¿Cuál es el respaldo de Dios hacia Jesús? Varón aprobado de Dios entre ustedes en maravillas, prodigios y señales. ¿Cómo probó Dios el ministerio de Jesús? ¿Cómo lo aprobó? Con milagros, con sanidades, con maravillas, con señales. No me vengas a decir que las señales, los milagros no van a salvar a nadie. Van a probarte delante de Dios tu ministerio. Y te voy a decir algo. Yo no he hecho ni un milagro, pero yo sigo creyendo que Él lo puede hacer. Yo sigo creyendo que Él puede levantar a uno de ustedes con una fe tremenda, inquebrantable, que va a poner mano en los enfermos y van a sanar. Yo sigo creyendo que Él va a levantar entre ustedes profetas, que cuando hablen su boca van a hablar palabras de Dios, no de hombre, de Dios verdaderamente a alguien. En cierta ocasión el apóstol Pedro, orándole a Dios, pidiéndole a Dios, le dice en Hechos 4:29, le dice: Señor, concédenos el deseo de predicar tu palabra y que tú la confirmes, nuestra predicación, con sanidades, con señales y con prodigios. ¿Por qué me vienen diciendo? No, es que las señales no van a salvar a nadie. Lee, estudia, cabezón. No dejes irte por lo que otros pastores en institutos, en escuelas te están enseñando. Lee tú la palabra de Dios. Pero creemos que porque Dios nos respalda nuestro ministerio con milagros y sanidades, Él ya no hace estas cosas. Amado, Dios no está limitado a los tiempos ni a tu experiencia. El Espíritu Santo también está aquí en este 2025. El Espíritu Santo también está en fresca unción. Y Él es el único que puede hacernos una iglesia pura, gloriosa y sin mancha. Con esto termino. Me preocupa ver, estoy cansado
de ver a muchas iglesias donde el enfoque es la exaltación de los hombres, donde no exaltan a Jesús, sino ellos. Me preocupa ver creyentes salir corriendo atrás de nombres de hombres y mujeres. Es que va a estar la pastora fulanita en tal lado. Vamos a verla. Es que va a estar el profeta, el apóstol en la iglesia tal. Vamos. Estoy cansado de ver cristianos así, idólatras. Y decimos que los católicos son idólatras. Son más idólatras nosotros. Que andamos adorando, siguiendo a hombres. Usted vaya a la página de la iglesia de Fresca Unción. Vaya a la página de Facebook. Vaya a la página de la iglesia de YouTube. Usted no va a ver una foto de sus pastores. Ni ahí. Hay pastores que ponen esto y ponen su foto así ellos dos. Yo no soy así. Ustedes saben. Le invito, vayan, métase al Facebook, vayan, métase al YouTube, nuestros canales. Y hay muchos que ponen los pastores como que ellos es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia no son los pastores, es Jesús, 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 Jesús. Y hay muchos así, hay muchos cristianos que andan atrás de apóstoles, atrás de pastoras, que Dios la está usando, que Dios esto y lo otro. Allá va a estar fulanita, me dicen una vez ciertos hermanos, va a estar fulanita, vamos a verlo. ¿Ves tú? Yo quiero estar con Dios, yo doblo mi rodilla y ahí voy a tener un encuentro con Dios. Pero me preocupa ver tantos cristianos evangélicos, pentecostales, idólatras, siguiendo nombres de hombres. Y hay tantos nombres de hombres muy famosos hoy en día. Pero el único nombre famoso que tiene que tener Fresca Unción es Jesús, 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 Jesús. La primera iglesia no era así. Los primeros cristianos no eran así. Esa iglesia era una iglesia que le daba exaltación solamente a Jesús, a Jesús, a Jesús. La salvación era en el nombre de Jesús. La sanidad era en el nombre de Jesús. Los demonios huían en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús era el más famoso en los tiempos de Pedro y de Pablo. Era Jesús, Jesús, Jesús. El predicador evangelista Bob Sorge dijo que una vez que terminó de predicar en una iglesia que lo habían invitado, él termina de predicar y él se va a su hotel. Y él dice que en el hotel él tuvo un encuentro con Dios en oración. Y Dios le dijo: hijo mío, al terminar la reunión, ¿de quién salió hablando mi novia? ¿De mí o de ti? Cuando termine este mensaje, ¿de quién vas a salir hablando tú? ¿Del pastor Obando o de lo que Dios te habló? ¿Sabe qué? A veces yo le digo al Señor, dame una sencillez para predicar, porque hay hermanas que me ponen en un nivel del pastor que se me hace. Yo le he dicho a hermanas, no se me acerque a echarme flores a mí, porque usted no sabe que por su culpa Dios me puede tumbar a la tierra para tumbarte el ídolo que tú te estás haciendo de mí. Y ojalá que en esta mañana, cuando tú salgas de acá, no salgas exaltando la predicación del pastor, sino el nombre de Jesús, que fue glorificado en medio de nosotros. Y yo le he dicho a ustedes siempre, nuestra mirada tiene que estar solamente en Jesús, en Jesús, en Jesús. ¿Sabías tú que en Hechos capítulo 5, verso 28, a los apóstoles le prohibieron estrictamente hablar de ese nombre? ¿De cuál nombre? De Jesús. Porque era el nombre del cual ellos hablaban. Ellos no hablaban de Pedro, de Pablo, del profeta, de la pastora, de esto, de Bernabé, de Lucas. Era Jesús. Ese era el
nombre más famoso de ellos, que otra vez es el nombre más famoso en la iglesia de hoy, mis amados, que en las montañas se nombre, que en los valles se nombre, que en la iglesia se nombre, que Frecución nombre, que Moreno Valley oiga el nombre que es sobre nombre, el nombre de Jesús que se ha proclamado en medio de nosotros. Y solo hay alguien que nos va a hacer llevar a darle gloria a Jesús. Y se llama Espíritu Santo. Dice la Biblia, Él me glorificará a mí. Cuando el hombre es glorificado es porque no tiene al Espíritu. Cuando tú sigues mis misterios de hombre, nombres de hombre, tú no estás siguiendo al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, al único nombre que Él glorifica, es al nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies.